Hay campos de exterminio que el mundo conoce bien: Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Sus nombres llevan décadas resonando en los libros de historia, en los testimonios de sobrevivientes, en los juicios que intentaron poner cifras al horror. Pero existe otro campo, menos conocido fuera de los Balcanes, que oficiales alemanes describieron con incomodidad, que partisanos yugoslavos no pudieron liberar durante 4 años de guerra, y cuyo comandante prometió a sus guardias algo que ningún general del Tercer Reich habría dicho en voz alta: que podrían matar libremente, sin consecuencias, sin límites. Ese campo se llamaba Jasenovac. Funcionó entre agosto de 1941 y abril de 1945 en el territorio del llamado Estado Independiente de Croacia, un régimen colaboracionista fascista instalado por Hitler y Mussolini tras la invasión de Yugoslavia. No fue construido por alemanes ni administrado por las SS. Fue diseñado, operado y defendido por croatas. Y en sus instalaciones, a orillas del río Sava, murieron entre 80.000 y 100.000 personas, entre ellas más de 19.554 niños documentados por nombre. Lo que convierte a Jasenovac en un caso singular dentro de la historia del exterminio europeo no es solamente la magnitud de sus crímenes, sino su método. Aquí no hubo selección médica al estilo de Auschwitz, no hubo la frialdad burocrática del Reich. Lo que hubo fue algo diferente, en muchos aspectos más perturbador: una violencia cercana, manual, íntima. Martillos en lugar de cámaras de gas, cuchillos en lugar de ejecuciones en fila, guardias que bebían y mataban al mismo tiempo, en la misma noche. Hombres que un año antes eran desempleados de aldeas pobres y que ahora tenían poder absoluto sobre la vida de miles de seres humanos. El 10 de abril de 1941, mientras las columnas blindadas alemanas terminaban de desmantelar Yugoslavia, un locutor de radio anunció desde Zagreb el nacimiento de un nuevo estado. Se llamaría Nezavisna Država Hrvatska, el Estado Independiente de Croacia, abreviado en serbocroata como NDH. Nacía bajo la bandera de un movimiento que durante años había sido una fuerza marginal en la política balcánica: la Ustasa. La Ustasa no llegó al poder por votos ni por una revolución popular. Llegó porque Hitler y Mussolini necesitaban un gobierno títere estable en los Balcanes, uno que garantizara el control de la línea ferroviaria que cruzaba el territorio desde la frontera austríaca hasta Zagreb, Belgrado y más allá. El hombre que los alemanes querían inicialmente para gobernar ese estado era Vlatko Maček, líder del Partido Campesino Croata, la fuerza política dominante en Croacia. Maček rechazó el ofrecimiento. Entonces Hitler eligió a Ante Pavelić y a sus Ustase, un movimiento de ultranacionalistas croatas con historial de terrorismo político, exiliados durante años en Italia y Hungría, que habían estado esperando exactamente este momento. Pavelić era un abogado nacido en 1889 en Bradina, Herzegovina, que había construido su carrera política en Zagreb durante los años 20 y 30 con un objetivo inamovible: la independencia total de Croacia, por cualquier medio necesario. En 1929, tras el establecimiento de la dictadura del rey Alejandro I de Yugoslavia, Pavelić fundó la Ustasa en el exilio y comenzó a recibir financiamiento y entrenamiento de la Italia fascista de Mussolini y posteriormente de la Hungría de Horthy. Desde sus bases en suelo italiano, la organización planificó y ejecutó actos de sabotaje y terrorismo político, incluyendo el asesinato del propio rey Alejandro I en Marsella el 9 de octubre de 1934, un magnicidio cometido en colaboración con la Organización Revolucionaria Interior Macedonia. Ese crimen le costó a Pavelić una condena en ausencia en Francia y Yugoslavia, pero Mussolini lo protegió del proceso de extradición. Era un hombre que llevaba una década entrenándose para el poder absoluto. En abril de 1941, finalmente lo obtuvo. La ideología de la Ustasa descansaba sobre 3 pilares que se alimentaban mutuamente: el antiserbianismo, el anticomunismo y el culto al Estado croata. Para los Ustase, la población serbia ortodoxa no era simplemente una minoría dentro del nuevo Estado, era un cuerpo extraño, una amenaza de naturaleza étnico-religiosa que debía ser eliminada, expulsada o convertida.
En su visión del mundo, ser serbio era inseparable de pertenecer a la Iglesia ortodoxa, y esa diferencia religiosa marcaba la frontera entre el croata puro y el enemigo interno. El antisemitismo completó esta arquitectura ideológica, tomando prestado tanto del ultranacionalismo croata del siglo XIX como del racismo nazi. Los judíos fueron señalados como agentes corruptos al servicio de los serbios, una quinta columna que, junto con la población gitana, amenazaba la pureza racial del pueblo croata. Las primeras leyes raciales del NDH fueron promulgadas apenas 2 semanas después de su fundación. El 17 de abril de 1941 entró en vigor la Ley para la Defensa del Pueblo y el Estado, que establecía la pena de muerte para cualquier acto considerado contrario a los intereses del nuevo régimen. El 30 de abril se promulgaron las disposiciones legales sobre ciudadanía que excluían explícitamente a serbios, judíos y gitanos de la categoría de ciudadanos del NDH. Ese mismo día se aprobaron las disposiciones legales sobre la protección de la sangre y el honorario del pueblo croata, una copia casi literal de las leyes de Nuremberg alemanas. En menos de un mes, el Estado independiente de Croacia había codificado en papel el marco legal para el genocidio. El nuevo Estado tenía un territorio que incluía la actual Croacia, Bosnia-Herzegovina y partes de Serbia. Sobre ese territorio vivían aproximadamente 6,3 millones de personas. De ellas, alrededor de 1,9 millones eran serbios ortodoxos, unos 700.000 bosnios musulmanes, aproximadamente 45.000 judíos y entre 25.000 y 30.000 gitanos romaníes. Todos ellos se encontraron de la noche a la mañana dentro de un Estado que los consideraba enemigos raciales o religiosos, sin derechos civiles y sin ninguna protección legal. Las primeras masacres no fueron en campos, fueron en los mismos pueblos donde vivían las víctimas. Grupos armados de Ustaše recorrieron las comunidades serbias y judías del NDH, ejecutando, saqueando y violando desde los primeros días de mayo de 1941. En la región de Lika, en Herzegovina, y en las zonas rurales de Bosnia, aldeas enteras fueron masacradas en cuestión de horas. La masacre de Glina, el 12 de mayo de 1941, es uno de los episodios más documentados. Cientos de serbios ortodoxos fueron congregados en la iglesia local con la promesa de un acto de conversión al catolicismo y luego asesinados dentro del edificio. En junio de 1941 se repitió una masacre similar en el mismo lugar, con centenares de víctimas adicionales. Estas matanzas públicas y desorganizadas generaron una reacción inesperada. Las críticas no vinieron únicamente de la Iglesia Católica o de la población croata moderada, sino también de los propios alemanes. El general Edmund Gleise von Horstenau, representante alemán en Zagreb, reportó a Berlín en términos que expresaban incomodidad ante el carácter abierto y caótico de los asesinatos masivos. Los alemanes no se oponían al objetivo, se oponían al método. La violencia visible y descontrolada desestabilizaba las líneas de suministro y la seguridad en la retaguardia, provocaba insurrecciones en las comunidades serbias y complicaba las operaciones militares. Fue esa presión, más que ningún imperativo moral, lo que empujó al régimen Ustaška a trasladar los crímenes hacia los campos. El primer campo croata fue el de Danica, inaugurado el 15 de abril de 1941, apenas 5 días después de la proclamación del NDH. En él fueron ejecutadas aproximadamente 2.800 personas. Le siguió Kerestinec, abierto el 19 de abril. Después vinieron los campos de Jadovno, Velebit y la isla de Pag, agrupados bajo el nombre de Gospić, que en mayo de 1941 se convirtió en el primer campo de exterminio propiamente croata. Los números de Gospić hablan por sí solos. De las personas que ingresaron, 94 de cada 100 fueron asesinadas. Un total de 40.123 muertos, de los cuales 38.010 eran serbios ortodoxos y 1.988 judíos. El sistema concentracionario Ustaška tenía una característica que lo distinguía de los campos alemanes en Polonia o Bohemia. Fue diseñado, administrado y controlado enteramente por croatas. Dentro de la autonomía que Berlín otorgó al NDH, los Ustaše construyeron su propia burocracia del terror. La llamaron UNS,
Ustaška nadzorna služba, el Servicio de Control Ustaška, una policía estatal responsable de supervisar los campos hasta su disolución en enero de 1943, cuando sus competencias fueron transferidas directamente a la Dirección General de Orden Público y Seguridad. Los alemanes supervisaban la estructura general del régimen, pero las decisiones operativas sobre quién entraba en los campos, quién vivía y quién moría eran tomadas por funcionarios croatas. El Estado independiente de Croacia tenía su propio aparato de exterminio, y en el centro de ese aparato, a orillas del río Sava, estaba Jasenovac. A finales del verano de 1941, los supervivientes del campo de Gospić fueron cargados en vagones de mercancías. No sabían a dónde los llevaban. El 20 y el 21 de agosto de 1941, esos vagones llegaron a la estación ferroviaria de Jasenovac, una pequeña localidad en la confluencia de los ríos Sava y Una, en la frontera entre Croacia y Bosnia. Los prisioneros fueron descargados y trasladados a pie hacia los prados cercanos a la aldea de Brosice. Lo que encontraron no era un campo, era un perímetro de alambre de espino rodeando un terreno abierto, con 2 torres de vigilancia y unos cuarteles construidos apresuradamente con tablas de madera. No había techo sólido, no había agua corriente, no había instalaciones sanitarias. Aquellos primeros internos estuvieron 5 días consecutivos sin recibir ningún tipo de alimento. La gente se desmayaba y moría de hambre. Los primeros presos fueron filmados por operadores de cámara del NDH y esas grabaciones fueron utilizadas propagandísticamente para presentarlos como serbios que huían de la violencia de los Cetnici. Según la narrativa oficial de Zagreb, el campo les estaba ofreciendo un lugar donde cobijarse y trabajar en beneficio de Croacia. Egon Berger, que llegó el 11 de septiembre de 1941, describió años después en sus memorias 44 MGSK u Jasenovku lo que vio a su llegada. 3 barracones construidos con tablas de madera dentro de un perímetro cercado con alambre de espino. En los 2 primeros estaban hacinados los judíos que habían llegado días antes desde la isla de Pag. En el tercero, cientos de serbios. Berger era un joven judío de Zagreb que tenía 20 años cuando lo deportaron. Sobrevivió 44 meses en el campo, un periodo de tiempo extraordinario que convirtió su testimonio en uno de los más completos disponibles sobre la evolución interna de Jasenovac. El terreno que los Ustaše habían elegido era una llanura pantanosa sujeta a inundaciones periódicas del Sava y del Una. Esa geografía condicionó toda la existencia del campo. La región de Posavina, donde se sitúa Jasenovac, es una de las zonas de mayor actividad hídrica de toda la cuenca del Danubio. El Sava en ese tramo desbordaba con regularidad durante el otoño y la primavera, convirtiendo los prados adyacentes en extensiones de barro y agua estancada. Los ingenieros del NDH que seleccionaron el emplazamiento lo sabían. Por eso la primera tarea de los prisioneros fue la construcción y mantenimiento de un sistema de diques que protegiera las instalaciones de las crecidas. El campo fue construido literalmente sobre el trabajo de quienes iba a exterminar y su mantenimiento físico dependió de ese mismo trabajo hasta el último día de su existencia. Las crecidas del otoño de 1941 obligaron a trasladar a los prisioneros de un emplazamiento a otro en múltiples ocasiones. Cuando a finales de año los aluviones arrasaron con los subcampos 1 y 2, fue necesario mover a 3.000 presos al nuevo subcampo 3. En ese breve trayecto murió la mitad de ellos. El frío, el agotamiento y los golpes de los guardias durante el traslado fueron suficientes para matar a 1.500 personas en una marcha de pocos kilómetros. El subcampo 3, también conocido como Ciglana, es el corazón de la historia de Jasenovac. Estaba ubicado en un antiguo horno industrial que había sido propiedad de una familia serbia, expropiado por las autoridades del NDH. La palabra serbocroata Ciglana significa fábrica o horno de ladrillos, y ese nombre terminó identificando al subcampo más mortífero de todo el complejo. Las instalaciones industriales preexistentes no fueron solo una conveniencia logística. Representaban físicamente el modelo que los Ustaše querían aplicar al campo en su conjunto, la conversión de recursos humanos en productos materiales hasta el agotamiento total.
Inicialmente el recinto estaba rodeado por alambre de espino en 3 de sus flancos. El río Sava actuaba como barrera natural en el lado sur, pero con el tiempo ese alambre fue sustituido por algo más definitivo: muros electrificados de entre 3 y 5 metros de altura. Para entrar y salir existían 2 grandes puertas de madera, siempre custodiadas por una doble guardia. Sobre el campo se alzaba una torre de vigilancia de 24 metros de altura, desde la que era posible observar todo el campamento y sus alrededores. La electrificación del perímetro fue una mejora implementada progresivamente a lo largo de 1942, después de que varios intentos de fuga a través del alambre original demostraran que el sistema inicial era insuficiente. En el lado del río, un pontón de madera llamado Granik cumplía una doble función. Era el embarcadero donde atracaban los botes que traían suministros y nuevos prisioneros, y era también uno de los lugares preferidos para las ejecuciones nocturnas. Tras matar a los prisioneros sobre el Granik, los cuerpos eran arrojados directamente al Sava. Durante los meses de invierno, cuando el suelo congelado impedía cavar fosas, el río se convirtió en el principal depósito de cadáveres del campo. Esta práctica no era desconocida para las poblaciones ribereñas aguas abajo, que comenzaron a encontrar cuerpos con regularidad desde finales de 1941. Entre finales de 1941 y mediados de 1942, mientras llegaban oleadas de nuevos deportados, los presos más hábiles fueron forzados a construir nuevas edificaciones que transformaron el recinto en un pequeño complejo industrial. El subcampo 3 se dividió en secciones claramente delimitadas: la sección 3A para serbios, la 3B para judíos, la 3C para croatas, principalmente comunistas y partisanos, y la 3D para gitanos. Esta segregación interna no era solo administrativa, determinaba las condiciones de vida de cada grupo, el tipo de trabajo al que eran asignados y en muchos casos el momento y el método de su ejecución. A Jasenovac se añadieron un cuarto y quinto subcampo a medida que el volumen de deportados crecía. El subcampo 4 era un perímetro dedicado principalmente al trabajo forzoso en condiciones de campo abierto. Stara Gradiška, el quinto subcampo, fue instalado en un edificio penitenciario del siglo XIX ubicado a varios kilómetros del núcleo principal, en la orilla opuesta del Sava. Stara Gradiška tuvo una función específica dentro del sistema. Fue el principal lugar de reclusión de mujeres, niños y prisioneros políticos de alto perfil. Sus instalaciones, diseñadas originalmente como prisión para cientos de reclusos, fueron adaptadas para alojar a miles, replicando las condiciones de hacinamiento del resto del complejo. El 1 de mayo de 1942, las autoridades del NDH emitieron una circular que describía la naturaleza real del campo con una brevedad perturbadora. Jasenovac puede recibir un número ilimitado de detenidos. No ponían techo a la capacidad del campo porque no había ningún techo real. Lo que no iba a tener límite no era la infraestructura, era el número de personas que podían ser enviadas allí para morir. Esa frase fue escrita por funcionarios que sabían exactamente lo que significaba. En el lenguaje administrativo del NDH, número ilimitado de detenidos era la forma burocrática de decir que Jasenovac tenía capacidad ilimitada para matar. Para entender Jasenovac es necesario entender quiénes eran los hombres que lo custodiaban. No eran soldados formados, no eran, en su mayoría, miembros veteranos del movimiento Ustasa con una larga trayectoria política. Eran, en gran medida, hombres que un año antes de 1941 no tenían trabajo estable, que venían de familias pobres de regiones rurales de Herzegovina, Lika y Dalmacia, y que el nuevo Estado fascista había convertido de repente en guardias con sueldo, armas y poder absoluto sobre la vida de los prisioneros. El comandante de toda la red concentracionaria Ustaška fue Vjekoslav Max Luburić, un hombre de 30 años en 1941, nacido en Posusje, Herzegovina, que había pasado años en el exilio junto a Ante Pavelić. Luburić no era un administrador ni un burócrata, era un ideólogo de la violencia.
Creía en la necesidad del exterminio con la misma convicción con la que otros creían en la religión, y transmitía esa convicción con una energía que sus contemporáneos describieron como magnética y aterradora a partes iguales. Fue él quien diseñó las líneas generales del sistema concentracionario croata, quien tomó las decisiones sobre los métodos de ejecución y quien prometió a los reclutados algo que ningún comandante de campo alemán habría dicho en voz alta ante testigos: que podrían matar serbios de manera completamente libre, sin consecuencias, sin límites. Luburić recurrió para ello a los llamados Ustaše salvajes, grupos armados organizados a nivel local que desde abril de 1941 se habían dedicado al saqueo, la violación y la matanza de comunidades serbias y judías de forma desorganizada. Estos hombres no formaban parte oficial del movimiento Ustaša, no recibían ningún salario y solo obtenían beneficios a través del robo de propiedades. Su incorporación a la custodia de los campos resolvía varios problemas simultáneamente. Les daba un sueldo del Estado, los integraba en la estructura institucional del NDH y los comprometía con las políticas genocidas de manera irreversible, convirtiendo su participación previa en crímenes ya realizados que los ataban al régimen. Un funcionario regional del NDH en Herzegovina dejó un retrato de estos hombres en un documento de la época, citado por el historiador Max Bergholz en Violence as a Generative Force. Describía cómo los primeros reclutados para unirse a los Ustaše eran los que se encontraban en las calles sin empleo, hombres que por su comportamiento previo ni siquiera estaban cualificados para los trabajos más comunes. Esos mismos hombres fueron armados y recibieron todo el poder para decidir sobre la vida y la muerte de sus vecinos. El funcionario los había visto con sus propios ojos cargar con artículos robados de casas serbias. Cuando preguntó a uno de ellos por qué llevaba esas cosas, la respuesta fue simple: porque soy un Ustaša. El historiador Alexander Korb señala que la identificación de los guardias de rango medio y bajo en Jasenovac es uno de los aspectos menos estudiados de toda la historia del campo. Los comandantes de los subcampos eran antiguos exiliados leales a Pavelić con trayectorias conocidas y documentadas. Pero la base de esa estructura, los hombres que en el día a día golpeaban, mataban y decidían quién vivía, siguen siendo en muchos casos figuras sin nombre y sin rostro en los archivos históricos. Esta invisibilidad no es casual. El colapso del NDH en 1945 fue tan repentino que muchos perpetradores de rango inferior desaparecieron en la confusión de la posguerra, mezclándose con la población civil o huyendo al exterior dentro de lo que más tarde se conocería como las Radlines, las rutas de escape utilizadas por criminales de guerra nazis y colaboracionistas hacia América Latina y otros destinos. El subcampo 3 tuvo varios comandantes sucesivos, cada uno con su propio perfil de brutalidad. Miroslav Filipovich Majstorović, un fraile franciscano que fue expulsado de su orden por su participación directa en masacres, estuvo al frente del subcampo durante parte de 1942 y fue responsable de algunas de las matanzas más masivas de ese período. Su caso ilustra una de las características más perturbadoras del NDH, la implicación de elementos de la Iglesia Católica en los crímenes del régimen. Filipovich Majstorović fue finalmente juzgado y ejecutado por las autoridades yugoslavas en 1945 y en su juicio testificó haber ordenado personalmente la ejecución de miles de prisioneros. Llegó a ser conocido entre los internos con el apodo de Frasotona, el fraile Satanás. Los guardias recibían una paga regular del Estado. También tenían la posibilidad de enriquecerse directamente robando las pertenencias de los deportados que llegaban en los trenes. Esta práctica no fue solo tolerada, sino que según Nikolaus Waxman es un patrón reconocible en todos los sistemas concentracionarios del siglo XX. El expolio sistemático de las víctimas genera cohesión entre los perpetradores. Los guardias de Jasenovac no eran funcionarios neutrales cumpliendo órdenes. Eran participantes activos en una empresa de exterminio de la que se beneficiaban materialmente y que habían elegido con diferentes grados de conciencia y entusiasmo como forma de vida. Muchos de ellos actuaban bajo los efectos del alcohol. El sobreviviente Milan Duzemlić testificó que la mayoría de los Ustaše encargados de las ejecuciones realizaban su trabajo completamente borrachos.
El alcohol no era solo un lubricante para el horror, era parte del ritual colectivo que unía a los guardias entre sí, que convertía el asesinato en masa en algo parecido a una celebración. Esta intoxicación constante elevaba el nivel de brutalidad de manera exponencial. Fatime Brkic recordaba cómo los internos eran asesinados a martillazos o con varas porque, según les decían los guardias, la munición era demasiado cara. La rotación de personal fue constante en Jasenovac a lo largo de sus 4 años de funcionamiento, pero el carácter de los crímenes no cambió con los cambios de mando. Cada nuevo comandante traía sus propias preferencias y rituales de violencia, pero la estructura del exterminio permanecía. Algunos guardias que habían demostrado una brutalidad particular fueron promovidos y trasladados a otros campos de la red Ustasca para exportar sus métodos. El terror de Jasenovac no dependía de individuos excepcionales. Dependía de un sistema que convertía a hombres ordinarios en asesinos de masas y que encontraba siempre suficientes voluntarios para mantenerlo en funcionamiento. Jasenovac no fue únicamente un campo de exterminio, fue también una fábrica que funcionaba con el trabajo de hombres y mujeres a quienes se estaba matando lentamente y cuya producción servía al ejército y al Estado que los estaba matando. En el subcampo 3, la zona norte del campamento albergaba lo que los propios prisioneros llamaban la fábrica de cadenas, un complejo industrial que incluía un taller para herreros, una fundición y una fábrica de rifles. Los grupos de trabajo estaban organizados en brigadas con funciones específicas. El Lankara se encargaba de la producción de armamento. El Ziglana fabricaba ladrillos para la construcción de las propias instalaciones del campo y para otros proyectos del NDH. Un tercer grupo trabajaba en el mantenimiento del dique que rodeaba el campamento, una tarea permanente dada la naturaleza inundable del terreno pantanoso del Saba. Un cuarto grupo operaba la estación eléctrica que suministraba energía al recinto. A finales de 1941, en los talleres de Jasenovac se ensambló la primera ametralladora de fabricación croata, inspirada en la MP-34 utilizada por las Fuerzas Armadas alemanas. La producción fue tan significativa que el NDH llegó a enviar una partida de estos fusiles a España ante el interés personal del propio Francisco Franco. Es un detalle que ilumina las conexiones entre los regímenes fascistas europeos durante la guerra. El campo de concentración y exterminio de Jasenovac era también un nodo en la red de relaciones comerciales del llamado Nuevo Orden. Los prisioneros que montaban esos rifles no sabían, en la mayoría de los casos, a dónde iban. Sabían que si paraban de trabajar, morían. La escala de la producción industrial en Jasenovac fue creciendo a lo largo de 1942 y 1943. Además de armamento y ladrillos, el campo producía muebles, ropa y calzado para el ejército Ustase y las fuerzas alemanas estacionadas en el NDH. Existían también talleres de carpintería, sastrería y zapatería en los que trabajaban prisioneros con oficios especializados. Esta diversificación industrial respondía a una lógica doble: maximizar el rendimiento económico del trabajo esclavo y, al mismo tiempo, justificar ante las autoridades alemanas y ante la opinión pública interna la existencia del campo como una instalación de trabajo y no de exterminio, aunque ambas funciones operaban en paralelo y sin contradicción. Los sobrevivientes describieron dos categorías de trabajo claramente diferenciadas. Los trabajadores del exterior realizaban las tareas más duras. Descargaban y cargaban mercancías en vagones ferroviarios, movían materiales de construcción, limpiaban nieve en invierno, mantenían los diques que protegían el campamento de las inundaciones del Saba. Era trabajo físico extenuante, realizado con alimentación mínima, sin equipamiento adecuado y bajo la amenaza constante de golpes o ejecución si el ritmo decaía. Los trabajadores del interior tenían condiciones teóricamente mejores, al menos en el sentido de que trabajaban bajo techo. Eran cerrajeros, herreros, mecánicos, electricistas, zapateros, carpinteros. Sus habilidades tenían un valor práctico para los Ustase, lo que en algunos casos les dio una pequeña ventaja de supervivencia. El caso de Mirko Pajkic es ilustrativo. Había sido seleccionado junto a otras 25 personas para ser ejecutado, pero en el último momento habló con un guardia y le dijo que era cerrajero. Lo sacaron de la lista.
Los otros 24 murieron. Las condiciones de trabajo fueron extremas según todos los testimonios disponibles. Estaba absolutamente prohibido descansar durante las jornadas. Estaba prohibido hablar. Los guardias que supervisaban el trabajo no vacilaban en matar a golpes a cualquier prisionero al que le fallaran las fuerzas. En la segunda mitad de 1941, la mortalidad diaria en el campo por las condiciones del trabajo esclavo y el hambre combinados oscilaba entre 5 y 8 personas por día. Un solo prisionero llegó a contar 22 ejecutados en una única jornada de trabajo. Otro sobreviviente recordaba cómo los oficiales Ustase les gritaban «¡Más rápido! ¡Más rápido!», mientras los golpeaban para que no detuvieran el ritmo. También existían brigadas formadas por una veintena de prisioneros cuya única función era cavar fosas. Fosas para enterrar a los que morían de hambre, de enfermedad o de los golpes recibidos durante la jornada. Fosas para los ejecutados durante las noches. Fosas que se excavaban de madrugada y que al amanecer ya estaban llenas. El miembro de una brigada de enterramiento era alguien que conocía la geografía del exterminio mejor que nadie. Sabía cuántos morían cada día, dónde estaban enterrados, cómo habían muerto. Ese conocimiento era, en sí mismo, una condena. Los Ustase eliminaron periódicamente a los miembros de estas brigadas para evitar que el número de testigos con demasiada información se acumulara. El trabajo esclavo en Jasenovac no tenía como objetivo la supervivencia de los trabajadores. La diferencia fundamental con otros sistemas de trabajo forzado en la historia es que en Jasenovac la muerte del trabajador no era un efecto secundario indeseado de la explotación laboral. Era parte del diseño. Un prisionero que se agotaba era eliminado y reemplazado por el siguiente transporte. La mano de obra era, en sentido estricto, desechable. Los trenes seguían llegando. Los transportes no se interrumpieron mientras el NDH tuvo capacidad operativa para enviarlos. Bohislav Prnjatovich fue internado en el subcampo 3 en diciembre de 1941. Permaneció allí hasta marzo de 1942. En su testimonio describió con precisión lo que encontró en enero de 1942. Aproximadamente 1.100 internos alojados en 3 barracones primitivos y de dimensiones reducidas, sin ventanas, con solo 2 puertas, sin ningún tipo de aislamiento térmico. Las dimensiones de cada barracón eran de unos 20 metros de largo por 6 metros de ancho y 3 metros de altura. En cada uno debían convivir entre 300 y 450 personas. Prnjatovich afirmó que aquellas construcciones eran más adecuadas para que viviesen cerdos que personas. No había agua corriente en el campo, solo existía un pozo junto a la cocina. La distancia y las condiciones hacían que muchos internos terminaran bebiendo agua estancada de los charcos que formaban las lluvias y las filtraciones del terreno pantanoso. Esa agua estaba contaminada con materia fecal y cadavérica, dadas las condiciones generales del recinto. Las diarreas eran constantes. La deshidratación actuaba en paralelo con la desnutrición, acelerando el deterioro físico de los prisioneros en un ciclo que era muy difícil de interrumpir una vez iniciado. La higiene era prácticamente inexistente. Los prisioneros solo podían lavarse cuando llovía o cuando nevaba. No había canalización de aguas residuales. Las letrinas estaban en la parte posterior de los barracones, y cuando llovía con intensidad, orines y heces emergían a la superficie e inundaban los espacios que los prisioneros también habitaban. El olor era permanente e insoportable, pero más allá de la experiencia sensorial, las condiciones sanitarias generaban un ambiente propicio para la propagación acelerada de enfermedades infecciosas. La ropa era otro factor de degradación progresiva. Los internos solo tenían las prendas que llevaban puestas cuando llegaron. Con el paso del tiempo, el trabajo y el desgaste rompían las costuras. Muchos terminaron reutilizando la ropa de los muertos, tanto de los que habían fallecido de muerte natural como de los ejecutados. La zona pantanosa donde se emplazaba el campo era un criador natural de mosquitos, pulgas y gusanos. Los parásitos proliferaron en condiciones de hacinamiento y falta de higiene. Las epidemias de tifus fueron recurrentes durante los 4 años de existencia del campo.
En noviembre de 1941, una epidemia ya había acabado con la vida de 8 guardias, según documentos internos. En julio de 1942, una epidemia de disentería mató aproximadamente a 1.800 personas en un solo mes. El tifus no discriminaba entre prisioneros y guardias, pero la diferencia era que los guardias podían recibir atención médica y tenían organismos menos debilitados por el hambre. Para los internos, contraer cualquier enfermedad infecciosa equivalía en la práctica a una sentencia de muerte diferida. Sobre todo, lo que mató a más personas en Jasenovac durante el invierno de 1941 a 1942 fue el hambre. Los prisioneros recibían 2 raciones al día, un caldo al mediodía y otro por la noche. Las raciones eran tan pequeñas que los internos comían la hierba que crecía del suelo. Más de 20 personas morían diariamente de desnutrición en ese invierno. La falta de grasas y sal en la dieta, documentada por el historiador Alexander Korb, debilitó los organismos hasta el punto en que el sistema inmunológico dejaba de funcionar con eficacia. Un prisionero que llegaba al campo con una salud razonablemente buena podía estar irreconocible en semanas, con llagas abiertas por la desnutrición, los dientes cayéndose y los huesos visibles bajo una piel que se había vuelto traslúcida. La mayor parte de los internos que vivían en los espacios abiertos del campo no tenían ninguna protección contra los elementos. En invierno, las temperaturas podían descender hasta los 30 grados bajo cero en esa región de la cuenca del Sava. No había ropa de abrigo, no había mantas, no había combustible para calefacción. Los prisioneros dormían en plataformas de madera desnuda, apretados unos contra otros, usando el calor de los cuerpos adyacentes como único recurso contra el frío. Los que quedaban en los extremos de las plataformas durante las noches más frías, a veces aparecían muertos al amanecer. En verano, el sol sobre la llanura pantanosa producía quemaduras severas en cuerpos ya debilitados, sin sombra disponible y sin agua suficiente para hidratarse. En los meses de mayor intensidad del exterminio, los cuerpos se acumularon más rápido de lo que podían ser enterrados. Durante el invierno de 1941 a 1942, cuando el suelo estaba congelado y la excavación de fosas comunes era prácticamente imposible, cientos de cadáveres fueron apilados al aire libre durante semanas. Ese amontonamiento de cuerpos sin enterrar fue, a su vez, el origen de nuevos brotes de tifus que propagaban la enfermedad entre los prisioneros que vivían a pocos metros de los apilamientos. Los cuerpos que no podían ser enterrados eran arrojados al Sava. Río abajo, campesinos encontraban cadáveres flotando en el agua. El gobierno del NDH llegó a pagar 100 cunas por cada cuerpo recogido del río Neretva para evitar que los cadáveres flotaran hasta zonas bajo control ajeno y documentaran la escala de la matanza. El horror comenzaba antes de entrar. Los deportados que llegaban en trenes de mercancías a la estación de Jasenovac eran golpeados con palos y culatas de rifle desde el momento en que bajaban de los vagones. Así lo recordaba Reid Stanojevich en 1943, en uno de los testimonios más tempranos sobre el campo. El trayecto desde la estación hasta el interior del recinto era de pocos cientos de metros. Ese recorrido podía durar una eternidad o terminar antes de llegar. Los guardias golpeaban sin criterio aparente, y los más débiles, los ancianos o los que habían sobrevivido ya semanas de transporte sin comida ni agua adecuadas, podían no llegar vivos al interior del campo. Una vez dentro, los guardias se colocaban en 2 filas enfrentadas, dejando un pasillo estrecho en el medio. Los recién llegados debían recorrer ese pasillo. Eran golpeados nuevamente con culatas de rifle en el cuerpo y en la cabeza. Era el ritual de entrada al campo, una paliza colectiva que establecía desde el primer momento la relación de poder entre guardianes y prisioneros. Cumplía también una función de selección inmediata. Quienes caían y no podían levantarse eran separados del grupo y ejecutados en el acto. Entre los métodos de tortura específicos que los sobrevivientes describieron destaca el llamado Zika, utilizado principalmente durante la existencia del subcampo 2. Consistía en cercar un pequeño espacio con alambre de púas de apenas 1 metro de altura, en el que los presos eran encerrados durante horas o incluso días.
El alambre era lo suficientemente bajo para impedir sentarse completamente, pero lo suficientemente alto para que moverse con libertad fuese imposible. Los prisioneros no podían estar de pie ni completamente agachados. Era una posición de tensión muscular constante que producía agotamiento físico y mental progresivo, y cuyo objetivo no era matar directamente, sino destruir la capacidad de resistencia del cuerpo y la mente antes de lo que viniera después. El inventario de torturas en Jasenovac fue mucho más extenso que cualquier método formalizado. Los guardias improvisaban con los recursos disponibles y con una imaginación que los testimonios de los sobrevivientes describen con un horror sostenido. Valent Tomczyk murió en diciembre de 1944 tras la amputación de sus testículos. Marika Lonkarevich fue torturada mediante el uso de su vagina como cenicero. Estos no eran actos espontáneos de violencia individual. Eran expresiones de una cultura institucional que no solo permitía, sino que alentaba la degradación máxima de las víctimas, convirtiendo sus cuerpos en objetos de experimentación con el sufrimiento. Las violaciones fueron sistemáticas y constantes. La mayoría ocurrían en el primer piso del edificio principal, donde se encontraba la administración del campo. Mujeres y niñas fueron violadas allí de manera rutinaria, también varones. Los guardias Ustase violaron a chicos jóvenes que con frecuencia eran asesinados inmediatamente después. El uso del cuerpo de los prisioneros como objetivo de violencia sexual no era marginal ni excepcional. Era parte del sistema de degradación total que los Ustase aplicaban a quienes consideraban sus enemigos raciales. La violación servía para comunicar a las víctimas y a quienes las presenciaban que no existía ningún límite, que ninguna dimensión de la persona humana estaba protegida dentro de ese perímetro. El método de ejecución más extendido en Jasenovac, desde sus primeros días hasta los últimos, fue el martillazo. Un golpe en la cabeza con un martillo o un objeto contundente similar. Albert Maestro, un sobreviviente, testificó que ya en las Navidades de 1941 ese método estaba plenamente establecido. Era eficiente en el sentido más brutal, no requería munición, era relativamente silencioso comparado con un disparo, podía ser realizado por cualquier guardia con fuerza suficiente y no generaba el tipo de evidencia balística que un disparo dejaba en el cadáver. Los borrachos podían hacerlo, y muchos lo hacían borrachos. El cuchillo específicamente diseñado para degollar recibió un nombre que condensa toda la ideología del régimen en una sola palabra: Serbosjek, que en serbocroata significa literalmente cortaserbios. Era una hoja semicircular que se colocaba en la palma de la mano con una correa de cuero, dejando los dedos libres. Fue diseñado para maximizar la velocidad de las ejecuciones por degüello, permitiendo al perpetrador sujetar a la víctima con una mano mientras utilizaba la hoja con la otra, sin necesidad de empuñar un arma convencional. Varios ejemplares del Serbosjek fueron recuperados por los investigadores yugoslavos tras la liberación del campo y se conservan en colecciones museísticas. Los fusilamientos también existieron, aunque no fueron el método predominante dado el coste de la munición y el ruido que generaban. En octubre de 1942, 52 serbios procedentes de la región de Srijem fueron masacrados contra la pared del hospital del campo. Después de la ejecución, los internos que se encontraban en las proximidades fueron obligados a limpiar la sangre y recoger los restos de cerebro y partes del cuerpo esparcidos por el suelo, que luego enterraron a las afueras del campamento. El sobreviviente Milan Duzemlich recordaba que la mayoría de los Ustase encargados de las ejecuciones las realizaban completamente borrachos, y que el alcohol aumentaba tanto el nivel de brutalidad que lo que debería haber sido una ejecución rápida se convertía con frecuencia en una sesión prolongada de violencia previa a la muerte. La estructura de las ejecuciones en Jasenovac seguía un patrón reconocible. A la llegada de cada nuevo transporte, los guardias procedían a una selección rápida. Quienes no podían trabajar eran apartados directamente y conducidos a la zona de Gradina, al otro lado del Sava, donde fosas comunes ya excavadas los esperaban. En Gradina se identificaron, tras la liberación, 127 fosas comunes. En el pueblo vecino de Ustica, otras 21.
El hecho de que las fosas estuvieran excavadas antes de la llegada de los transportes indica un nivel de planificación logística que contradice cualquier interpretación de los crímenes de Jasenovac como actos espontáneos o no coordinados. Alguien calculaba cuántos iban a llegar. Alguien ordenaba cavar las fosas. Alguien coordinaba el transporte de los cuerpos desde el campo hasta el otro lado del río. Max Luburich, con el fin de reducir la cantidad de cadáveres que había que enterrar, ordenó construir un horno crematorio. La planificación y construcción corrieron a cargo del arquitecto e ingeniero Dominic Piccilli. El horno funcionó durante todo el invierno de 1941 hasta mayo de 1942, con una capacidad crematoria de aproximadamente 160 personas cada 24 horas. El sobreviviente Jacob Dinon recordó ver salir regularmente humo negro de la chimenea durante varios meses. Sin embargo, el crematorio de Jasenovac fue propenso a averías frecuentes, lo que limitó su uso a períodos discontinuos. La tecnología de la destrucción masiva de cuerpos requería un mantenimiento que los recursos del campo no podían garantizar con regularidad. Luburich también mandó construir una cámara de gas, precedida por el uso experimental de camiones sellados a cuyos compartimentos de carga se canalizaban los gases del motor. La cámara de gas estuvo operativa durante algunos meses, pero su construcción fue tan deficiente que las autoridades la abandonaron y volvieron a los métodos manuales. Esta secuencia revela algo sobre la naturaleza específica de Jasenovac en comparación con los campos del Tercer Reich. Mientras los alemanes habían desarrollado y perfeccionado sistemas industriales de exterminio que funcionaban con relativa fiabilidad, los Ustase operaban con recursos más limitados y una capacidad técnica menor. En Jasenovac, el cuerpo a cuerpo resultó más confiable que la tecnología. El martillo no se averiaba. En el pequeño almacén llamado Zvonara, los Ustase recurrieron a otro método: encerrar a prisioneros y dejarlos morir de hambre. Sin acceso a comida ni agua, los internos del Zvonara podían tardar varios días en morir, encerrados en un espacio oscuro y reducido. Era una ejecución deliberadamente lenta, usada como castigo ejemplar para los que habían intentado escapar o para grupos de prisioneros cuya eliminación se quería hacer de manera gradual y sin el gasto de recursos que implicaban las ejecuciones masivas. Fatime Brkic lo resumió en su testimonio con una precisión que no necesita comentario. Los mataban a martillazos o con varas porque la munición era demasiado cara. El terror en Jasenovac no fue solo el producto de la crueldad individual de los guardias. Tenía una lógica interna, un sistema de estímulos y respuestas que regulaba los momentos de mayor matanza. La violencia no era aleatoria, era en buena medida calculada y funcional. Servía a objetivos concretos dentro de la administración del campo y dentro de la guerra más amplia que el NDH libraba en su propio territorio. Uno de los mecanismos más regulares era la represalia colectiva. Cada vez que un prisionero intentaba escapar, la respuesta de los guardias era desproporcionada y sistemática. Se ejecutaba a decenas o incluso cientos de reclusos en un solo día. Este mecanismo cumplía varias funciones simultáneas. Castigaba la evasión de manera tangible. Disuadía futuros intentos, generando en los supervivientes la conciencia de que su acto arrastraría la muerte de sus compañeros. Y creaba una presión interna entre los propios prisioneros contra cualquier forma de resistencia organizada, convirtiendo el miedo en un instrumento de control lateral que operaba sin necesidad de que los guardias interviniesen directamente. El segundo gran factor que determinaba picos de violencia era el curso de la guerra antipartisana. La actividad de los partisanos de Tito o de los cetnici serbios en las zonas de operaciones cercanas a Jasenovac se pagaba directamente con sangre de prisioneros. Entre el 1 y el 3 de enero de 1942, después de un ataque insurgente en la zona de Gradina, 262 prisioneros serbios fueron ejecutados en el campo. No habían participado en el ataque, no podían haberlo hecho, estaban encerrados. Pero su muerte era la respuesta del régimen a una derrota militar externa, una señal enviada tanto a los insurgentes como a la población civil de las zonas de operaciones. Esta lógica de represalia revela algo importante sobre la naturaleza de Jasenovac como institución política. Los internos no eran valiosos únicamente como mano de obra.
Eran también un recurso de presión. Su vida tenía un valor instrumental que podía ser liquidado en cualquier momento si las circunstancias lo requerían, y ese valor era conocido por todos los actores: los guardias, las autoridades del NDH, los partisanos y los propios prisioneros. La conciencia de ser un rehén colectivo permanente añadía otra capa de terror psicológico a las ya extremas condiciones materiales del campo. Entre diciembre de 1941 y enero de 1942, los propios internos estimaban que cerca de 4.000 prisioneros habían sido asesinados directamente al bajar de los transportes, sin siquiera ingresar en las instalaciones del campo. La selección a la llegada era brutal y sumaria. Quienes los guardias consideraban no aptos, ya fuera por edad, estado físico o categoría, eran separados del grupo y conducidos directamente a los sitios de ejecución. No había proceso, no había registro, no había ningún documento que consignara su llegada. Simplemente desaparecían entre el tren y el campo. La dinámica de las ejecuciones masivas también respondía a calendarios propios del NDH. Las festividades religiosas o políticas del régimen con frecuencia iban acompañadas de matanzas especiales en el campo. Algunos sobrevivientes documentaron que los guardias organizaban lo que ellos mismos llamaban noches de trabajo, jornadas de ejecución masiva durante las cuales grupos de prisioneros eran sacados de los barracones de madrugada y conducidos a los sitios de ejecución en Gradina o a las orillas del Sava. Estas noches podían prolongarse hasta el amanecer. Al día siguiente, los barracones tenían menos ocupantes. Nadie preguntaba, todos sabían. El invierno de 1941 a 1942 fue el período de mayor mortalidad de toda la existencia del campo, combinando el frío extremo, el hambre, las epidemias y los ritmos acelerados de ejecución. La carga de trabajo sobre las brigadas de enterramiento era tan alta que el sistema colapsó. Los cuerpos se acumularon, las fosas no podían ser excavadas con el suelo congelado y los muertos permanecían apilados al aire libre durante semanas. Los propios guardias, algunos de los cuales murieron de tifus en ese periodo, tuvieron que improvisar soluciones logísticas para gestionar la cantidad de cadáveres que el campo producía. El Sava se convirtió en el principal destino de esos cuerpos durante los meses de invierno, pero incluso esa solución tenía sus límites. Los cuerpos flotaban río abajo y eran encontrados por comunidades aguas abajo que comenzaban a entender la escala de lo que estaba ocurriendo en Jasenovac el 24 de octubre de 1942, en un episodio que documenta hasta qué punto los criterios de internamiento eran arbitrarios. 35 personas fueron enviadas al campo a pesar de que un informe interno de la UNS señalaba que no había ninguna evidencia de que hubiesen colaborado con los partisanos. La justificación escrita era reveladora. Debido a que su pueblo está gobernado por bandidos, no se les puede permitir regresar allí y unirse a los forajidos. La sospecha era suficiente. La posibilidad futura de resistencia era suficiente. En el NDH, la presunción de inocencia no existía para serbios, judíos ni gitanos. La presunción era siempre de culpabilidad, y Jasenovac era el destino de esa culpabilidad. Hay una dimensión de Jasenovac que los números generales tienden a oscurecer. El historiador Dragoje Lukic, trabajando a lo largo de décadas con registros, testimonios y archivos, ha documentado 19.554 niños y niñas asesinados en el campo. No es una estimación estadística. Son nombres, edades y lugares de origen reconstruidos uno por uno a partir de documentos supervivientes, testimonios de testigos y registros parroquiales de las comunidades de las víctimas. Los niños llegaron al campo por las mismas razones que los adultos. Eran serbios, o judíos, o gitanos. Tenían padres que habían sido detenidos y eran deportados junto a ellos. O llegaban solos, después de que sus padres hubieran sido asesinados en las aldeas de origen. El NDH no estableció ninguna distinción de edad en sus políticas eliminacionistas. Los niños eran, en la ideología ustaska, el problema del futuro, la continuidad biológica de las comunidades que el régimen quería erradicar. Dejarlos con vida era, desde esa lógica, plantar la semilla de la venganza y la resistencia en la siguiente generación.
Las leyes raciales del NDH no eximían a los menores. Un niño de ascendencia serbia ortodoxa o judía no era un ciudadano del Estado independiente de Croacia. Era un elemento que pertenecía a las categorías perseguidas y como tal era sujeto de detención, deportación y ejecución con la misma autoridad legal que cualquier adulto. En la práctica esto significaba que los niños que llegaban a Jasenovac sin padres o cuyos padres eran ejecutados a la llegada quedaban en una situación de absoluta vulnerabilidad, sin nadie que pudiera protegerlos o negociar su supervivencia dentro de los márgenes que el campo permitía. Stara Gradiška, el quinto subcampo del complejo, cumplió una función específica como lugar de reclusión de mujeres y niños. Era un campo dentro del campo, ubicado en un antiguo edificio penitenciario a varios kilómetros del núcleo principal de Jasenovac. Las condiciones en Stara Gradiška replicaban y en algunos aspectos superaban en brutalidad las del subcampo 3. Hacinamiento extremo, raciones mínimas de alimento, epidemias recurrentes y violencia sistemática de los guardias. Las madres que llegaban con hijos pequeños se enfrentaban a la imposibilidad de proteger a sus hijos de las condiciones del campo. El hambre afectaba a los niños más rápidamente que a los adultos. Las enfermedades los mataban antes. En mayo de 1942, cuando llegaron al campo los deportados gitanos de avanzada edad, el procedimiento fue ilustrativo de la lógica del exterminio aplicada a quienes los Ustase consideraban totalmente inútiles. Todos fueron apartados a su llegada y conducidos directamente a Gradina sin siquiera entrar en los recintos del campo. Las fosas ya estaban excavadas. La misma lógica se aplicó con frecuencia a los niños más pequeños y a las madres con bebés que no podían trabajar. La selección operaba con una frialdad funcional. Quienes no podían producir no tenían razón para ocupar espacio, consumir los escasos recursos del campo o ser registrados en sus documentos. Los testimonios de sobrevivientes adultos que presenciaron la muerte de niños en Jasenovac son algunos de los más difíciles de leer en toda la documentación del campo. Internos que habían sobrevivido meses de hambre, trabajo esclavo y violencia describían la muerte de los niños como el límite de lo que podía ser soportado psicológicamente. Un prisionero serbio describió en su testimonio, recogido en la compilación de Antun Miletic, como en el invierno de 1941 a 1942, los niños que morían de hambre en los barracones eran sacados por la mañana junto con los adultos fallecidos y apilados en el mismo lugar sin ninguna distinción. No había ritual, no había separación. Los muertos pequeños y los muertos grandes iban al mismo sitio. Los forenses que trabajaron en las fosas comunes de Gradina y Ustica después de la guerra encontraron entre los cadáveres restos que correspondían a personas de muy corta edad. La determinación forense de la edad en restos óseos deteriorados es imprecisa, pero los especialistas pudieron establecer que una proporción significativa de los enterrados en esas fosas eran menores. La estructura ósea de niños pequeños, con sus proporciones características y sus patrones de desarrollo incompleto, era reconocible incluso en cadáveres en estado de descomposición avanzada. El informe de la Comisión Nacional del 18 de mayo de 1945 describía el hallazgo de cadáveres en las orillas del Sava durante la inspección inicial del campo liberado. Entre esos cadáveres, los investigadores encontraron el cuerpo de una niña a la orilla del río. No había indicación de su nombre, su edad o de dónde venía. Era uno de los 19.554. La masacre de niños en Jasenovac no fue un efecto secundario de las operaciones del campo, ni una consecuencia no intencionada del exterminio de sus familias. Fue parte integral del diseño del NDH. Exterminar a los niños de las comunidades perseguidas era exterminar la posibilidad de que esas comunidades continuaran existiendo en el tiempo. Era el crimen que cierra todos los demás, la garantía biológica del genocidio. La liberación de Belgrado en octubre de 1944 cambió la dinámica de la guerra en los Balcanes de manera irreversible. El Ejército Rojo, en coordinación con las fuerzas partisanas de Tito, había tomado la capital serbia en una operación conjunta que duró del 14 al 20 de octubre.
Para las autoridades del NDH, esa caída era la escritura en la pared. Si Belgrado había caído, Zagreb era solo cuestión de tiempo. Y si Zagreb caía, Jasenovac caería también. Las autoridades del campo comenzaron a hacer lo que habían aprendido parcialmente de sus aliados alemanes: borrar las huellas. El proceso de destrucción de evidencias comenzó meses antes de la huida final, en un ritmo que se aceleró a medida que el frente se acercaba. Se formó un equipo especial de prisioneros con una tarea que todos sabían que era también su sentencia de muerte: desenterrar los cuerpos de las fosas comunes de Gradina y Ustica y quemarlos para eliminar la evidencia de las masacres. Los prisioneros asignados a ese trabajo operaban bajo vigilancia constante, sin posibilidad de comunicarse con el resto del campo. Sabían demasiado sobre la ubicación y el contenido de las fosas, sobre los métodos de ejecución, sobre los volúmenes reales de víctimas. No había ninguna posibilidad de que fueran dejados con vida al final del proceso. Trabajaban cavando las tumbas de quienes habían venido antes, sabiendo que cuando terminaran serían ellos los siguientes. El hostigamiento de las fuerzas partisanas fue intensificándose a lo largo de los primeros meses de 1945. Las columnas de refugiados y militares del NDH en retirada comenzaron a moverse hacia el norte y el oeste, en dirección a las zonas de ocupación británica en Austria, buscando rendirse a los aliados occidentales antes que caer en manos del Ejército Rojo o de los partisanos yugoslavos. La huida del NDH fue caótica y masiva. Decenas de miles de soldados Ustaše, miembros del Domobranstvo, el ejército regular croata, y civiles colaboracionistas se mezclaron en columnas que avanzaban hacia la frontera austriaca. Ese caos fue, para muchos perpetradores de los campos, la oportunidad de desaparecer entre la multitud y construir nuevas identidades. El 11 de abril de 1945, el director general de Orden Público y Seguridad del NDH emitió una circular a todas las dependencias ordenando que no se enviara a Jasenovac a ninguna persona con sentencias menores de 2 años de reclusión. Era una instrucción que llegaba demasiado tarde para ser operativa en términos administrativos, pero que revelaba la conciencia institucional sobre la inminencia del colapso. Las autoridades seguían generando papel burocrático incluso cuando el edificio del Estado se derrumbaba. Max Luburich, desde el mando del campo, dio la orden final. Aproximadamente 1 millar de prisioneros seguían en el recinto en esos días. La orden era clara: asesinar a todos, sin excepciones, y después de hacerlo, quemar las instalaciones por completo. Los guardias comenzaron las ejecuciones en los días previos al 22 de abril. Los métodos fueron los mismos que habían utilizado durante 4 años: martillos, cuchillos, golpes. Los últimos prisioneros asesinados en Jasenovac murieron de la misma manera que los primeros. En la madrugada del 22 de abril de 1945, el grupo más numeroso de prisioneros que quedaban en el campo intentó una fuga desesperada. Era un acto de desesperación calculada. Sabían lo que les esperaba si no lo intentaban. Aproximadamente 600 internos rompieron el perímetro en un intento coordinado, utilizando herramientas de trabajo como improvisadas armas y aprovechando la confusión de los últimos días para reducir la guardia de algunos sectores del muro. Muchos fueron abatidos en el momento en que cruzaban el alambre o los muros electrificados. Otros lograron alcanzar el bosque en la oscuridad. Solo 80 sobrevivieron a esa noche y llegaron a territorio controlado por los partisanos. El resto fue muerto en la huida o recapturado y ejecutado antes del amanecer. Esos 80 supervivientes se convirtieron en los últimos testigos directos de lo que había ocurrido en Jasenovac durante 4 años. Cuando los partisanos entraron en el recinto, encontraron un campo casi irreconocible. Los Ustaše habían destruido la mayor parte de los edificios. Habían dinamitado las construcciones más sólidas. El informe de la Comisión Nacional para determinar los crímenes de los ocupantes, con fecha del 18 de mayo de 1945, describía el olor que impregnaba el lugar: quemado, cadáveres en descomposición y explosivos detonados. La población de la zona había sido evacuada junto con los guardias en los días previos, de modo que los investigadores encontraron el área prácticamente desierta, con solo unas pocas mujeres y niños que no habían podido o querido marcharse.
Siguiendo la orilla del Sava, los investigadores fueron encontrando fosas mal tapadas de las cuales sobresalían pies y partes de cabezas. Junto a algunas de esas fosas aparecieron martillos y barras de hierro. La premura de la huida había hecho imposible una destrucción completa de las evidencias. Las fosas no estaban bien selladas porque habían sido excavadas y rellenadas en horas, con los partisanos acercándose desde todas las direcciones y el tiempo de los perpetradores agotándose. Cada fosa mal cerrada era un documento que los Ustase no habían podido destruir. Los forenses que inspeccionaron los cadáveres encontrados en las inmediaciones del campo documentaron un patrón consistente. La gran mayoría presentaba traumatismos graves en el cráneo causados por un objeto contundente de tamaño mediano. La identificación individual de los cadáveres fue prácticamente imposible. La mayoría estaba en un estado de descomposición tan avanzado que los medios forenses de la época no podían establecer la identidad. Algunos cuerpos mostraban una delgadez tan extrema que ni la inflamación de los tejidos expuestos al agua lograba disimularla. En esos casos, los investigadores contemplaron la posibilidad de que esas personas hubieran muerto de hambre antes de recibir ningún golpe. Eran cuerpos que el campo había consumido antes de que los guardias tuvieran que terminar el trabajo. En las fosas encontradas cerca de Stara Gradiška, a unos 12 kilómetros del núcleo del campo, los especialistas analizaron 528 cadáveres distribuidos en 4 fosas distintas. Concluyeron que el 95% había muerto a consecuencia de golpes en el cráneo. Un gran porcentaje de las víctimas aparecía con la cara apoyada en la tierra, lo que indicaba que habían sido obligadas a tumbarse boca abajo antes de ser golpeadas. Era la misma técnica que el SS Friedrich Jeckeln había utilizado en las masacres de judíos ucranianos desde julio de 1941, el Sardinenpackung, empaquetado de sardinas, con la diferencia de que los Ustase usaban martillos en lugar de pistolas. En mayo de 1946, las exhumaciones en el área de Stara Gradiška habían sacado a la luz un total de 2.570 cadáveres de internos del subcampo 5, según el trabajo posterior del historiador Davor Kovačić. El gran horno que los investigadores identificaron en el recinto fue objeto de testimonios contradictorios. Construido aparentemente para la elaboración de ladrillos, varios sobrevivientes afirmaron que en ese horno también se había quemado a internos, tanto vivos como muertos. La dificultad de verificar estas afirmaciones a partir de los restos físicos disponibles en 1945 hizo que la comisión las registrara sin poder confirmarlas o descartarlas. La destrucción deliberada del campo antes de la huida garantizó que algunas preguntas nunca podrían ser respondidas con certeza a partir de la evidencia material. Lo que quedó fueron los testimonios y los huesos en las fosas.